buenas noches, familias. Dios les bendiga en el Señor a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros a través de nuestra la plataforma de Facebook Live de la Iglesia Wesleyana de Zipaquirá, Vida Abundante. Sean todos ustedes bienvenidos, cordialmente bienvenidos en esta preciosa noche que Dios nos regala. Y bueno, listos para disfrutar de la adoración, la alabanza, la exaltación al Señor nuestro Dios. No olvide enviarnos su saludo, no olvide también enviarnos su petición de oración y conectarse con otras personas para que puedan ellos escuchar la palabra del Señor. Le damos un saludo de bienvenida a todos los que se conectan desde Bucaramanga, Antioquia, en todo el territorio nacional y bueno, Barranca Bermeja, Boyacá y también a los que a donde llegue esta transmisión. Así es de que bienvenidos todos ustedes. Vamos a dar inicio esta noche a este tiempo maravilloso en el Señor. Muy buenas noches a todos. Es muy grato volver a saludarles y dándole gracias al Señor por permitirnos esta oportunidad de poder reunirnos para alabar y bendecir su nombre. Amén. Vamos a ir a el libro de los Salmos, capítulo 66. Y vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén y amén. Este salmo es un salmo de alabanza, por eso empieza diciendo: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Y por qué el salmista estaba alabando al Señor? Porque los había librado de las manos de los enemigos. Eso era un hecho poderoso, porque alabarlo. Nosotros hoy en día tenemos también mucho por qué alabar a nuestro Dios, porque nos ha dado un día, una oportunidad más de vivir. Dice: cantad la gloria de su nombre. Es que en todo tiempo nosotros podamos darle gloria a nuestro Dios. Poned gloria en su alabanza, dice. Cantar la gloria de su nombre es reconocer, es agradecer, es tener gratitud por los grandes hechos que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha guardado de una enfermedad, porque nos ha provisto para nuestra mesa, porque nos ha tenido en unión como familia y porque ha estado ahí con nosotros. Decimos amén. Y dice el versículo 3: decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Es que cuando nosotros aclamamos a Dios, le damos la honra solamente a Él. Dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Es así como hoy nosotros nuevamente podemos darle gracias a nuestro Dios, porque nos podemos reunir, aun cuando no sea en presencial, lo estamos haciendo todavía bajo esta transmisión, y podemos seguir adorando y cantando a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por su grandeza y por los hechos poderosos en nuestras vidas. Amén. Por eso debemos nosotros adorar y alabar a nuestro Dios. Tal vez usted tenga otras cosas más para decirle a nuestro Dios: Señor, hoy voy a adorarte, voy a exaltarte, y en este tiempo que vamos a continuar, vamos a decirle a nuestro Dios que gracias, porque sin Él no pudiéramos hacer nada, porque Él es el que cada día transforma nuestro corazón, y vivo está en cada uno de nosotros, estamos gracias a Él, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a alabar a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor, porque nos has regalado un día más, porque, Padre, podemos expresar con gratitud todos los hechos, todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tu grandeza, Señor, es supremamente
Señor, asombrosa. Gracias, Señor, porque cada día podemos venir a ti, Señor, y aclamarte con alegría, con regocijo, con júbilo. Y porque sabemos, Señor, que cuando nuestras vidas están sometidas a ti, Padre, podemos expresar con gratitud cada hecho poderoso que haces en nosotros. Señor, queremos presentar este tiempo en tus manos, Padre, y pidiendo que seas tú hablándonos a través de tu poderosa palabra y que, Señor, podamos ponerla por obra. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz tu reino, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Sea exaltado, tu amor, no se acaba, no, no, no. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, en ti soy libre. Sea exaltado, tu amor, no se acaba, no, no, no. En ti soy libre. Sea exaltado, tu amor, no se acaba, no, no, no. En ti soy libre. Sea exaltado, tu amor, no se acaba, no, no, no. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres
En el Señor es que podemos tener completa libertad y cantar y alabar y exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Vamos a ir a la Biblia. Busque por favor en su Biblia el Salmo 51. Salmo 51 de la palabra del Señor nuestro Dios. Tenga ahí muy presente ese Salmo 51. Y mientras usted busca la palabra de Dios, quiero invitarle a que el domingo nos podamos conectar, congregar a través de la iglesia online a las 9:30 de la mañana por nuestro canal acá de la Iglesia Wesleyana en Facebook. Así es de que les invitamos para que ustedes estén siempre con nosotros conectados este próximo domingo. Vamos también, antes de leer la palabra del Señor, pedir que nos dé entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría, y vamos a orar también por las personas que se encuentran enfermas, que necesitan un milagro de parte del Señor nuestro Dios. Así es de que preparemos el corazón y le invito para que oremos, nos unamos en oración y podamos bendecir y orar por las familias también. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, este privilegio de estar aquí, Señor, congregados a través de la plataforma de Facebook, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, queremos que nos des espíritu de sabiduría, que nos hables, que, Señor, quites todo embotamiento en nuestra mente, todo cansancio del cuerpo, toda aflicción, toda preocupación el día de hoy. Señor, que haya descanso. También, Padre, oramos para que haya sanidad en los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por Daniel Méndez, Dios mío, para que seas, Señor, glorificándote en la vida de este joven, de este muchacho, Señor, para que él te pueda recibir. Oramos por su alma, por su mente, por su corazón, para que reciba salvación, vida eterna, pero también, Señor, para que reciba la sanidad en su cuerpo. Señor, declaramos la palabra que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanos, hemos sido libertados, Señor, y enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret sobre esta alma, mente y cuerpo, Señor, para que reciba tu poder y tu gloria en Cristo Jesús. También, Señor, oramos por nuestra hermana Judy Ruge, Señor, en el nombre de Jesús, por su cuerpo. Declaramos que la enfermedad no tiene poder y que, Señor, por tus llagas hemos sido curados. Venimos, Señor, contra el cáncer, Dios mío, que está sufriendo Daniel Méndez, Señor, y también, Padre, Señor, estos exámenes de nuestra hermana que han salido, Dios, de una forma que no esperábamos. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por su sanidad, oramos por los médicos, oramos, Señor, por todos los trámites, Dios mío, que hay que hacer en el nombre de Jesús. También oramos por las familias en esta noche, Señor, que están pasando un conflicto. Oramos por los hijos, los padres, Señor, pero también oramos, Dios Santo, por aquella provisión, para que tu paz y tu bendición esté en cada hogar y en cada familia. Señor, te pedimos que abras puertas de trabajo, oportunidades y traiga paz, fortaleza y consuelo en estos momentos. En Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos hablando y estudiando, haciendo un estudio bíblico hacia la hermosa doctrina de la pureza de corazón. Necesitamos entender lo que es esta enseñanza bíblica, la doctrina de la pureza de corazón. Y vamos a leer el Salmo 51 de la palabra de Dios. Salmo 51 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El título de la enseñanza de este estudio bíblico es dar respuesta a una pregunta. ¿Qué es la pureza de corazón? Necesitamos entender que el Señor nuestro Dios nos dé sabiduría acerca de qué es la pureza de corazón. Pues estamos estudiando esta hermosa doctrina y tenemos que comenzar por acá. El jueves pasado vimos que es imperioso, que es necesaria la pureza de corazón para agradar a Dios, para ser libres del pecado innato y también para tener esa salvación completa. Es la salvación completa que nosotros debemos tener. Pero en esta noche nos vamos a encargar de dar una respuesta. ¿Qué es la pureza de corazón? A través de la enseñanza de la bendita palabra del Señor nuestro Dios. Quiera Dios que al final nosotros podamos tener este objetivo en este estudio de anhelar un corazón limpio, puro, como lo hacía el rey David. Señor, crea en mí, dame, Señor, limpia mi corazón. Quiero comenzar en esta noche diciendo que debemos darle gracias a Dios porque nos hace comprender la sabiduría de parte de Él. Y cuando me convertí al Señor nuestro Dios, hubo una enseñanza, una palabra de Dios en este Salmo 51 que ha bendecido mi vida, que marcó el derrotero de mi vida cristiana. Y es, hermano, que el pecado está presente en 3 lugares. Esa enseñanza marcó mi vida y está ahí en el Salmo 51. El primer lugar donde el pecado está presente es delante de los ojos de Dios. Allí está, delante de los ojos del Señor nuestro Dios. El versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía por su propia experiencia, cuando pecó con Betsabé, que el pecado estaba delante del Señor nuestro Dios. Que cuando nosotros pecamos por ser pecadores, ese pecado siempre está delante del Señor nuestro Dios. Entonces, primera enseñanza en esta noche, en mi introducción. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está presente el pecado? Delante de los ojos de Dios. Siempre que pecamos, está ahí, delante de los ojos del Señor nuestro Dios. En segundo lugar, aprendí no solamente que el pecado está delante de los ojos de Dios, sino que en segundo lugar está el pecado presente delante de mí, delante de mí, delante de mí. Dice el versículo número 3 de la siguiente manera: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Entonces el pecado está presente en dos lugares. Número uno, ¿delante de quién? De Dios. Número dos, está siempre delante de ¿qué? De mí. Por eso el Señor en Génesis le dijo a Caín, el pecado siempre estará llamando a la puerta. Quiere decir que el pecado siempre está delante de nosotros. Y número tres, aprendí que el pecado está presente dentro de mí. En mí está el pecado. Entonces, en tres lugares está presente el pecado. Primero, delante de Dios. Segundo, delante de mí. Y tercero, está en mí. Ahí está el pecado presente. Y esto para mí fue una gran bendición del Señor nuestro Dios. Pero más bendición, saber que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la solución para el pecado delante de Dios, delante de mí y para el pecado que está en mí. Ahora, hay solución. ¿Y cómo es esta solución para este pecado? Para el pecado que está delante de Dios, la solución es el sacrificio en Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue dado por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Y su sangre preciosa y su sacrificio, entonces, hermano, de este Cordero sin mancha, borra nuestros pecados delante de Dios. Ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, entonces borra los pecados delante de los ojos de Dios. Borra todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue suficiente para borrar nuestros pecados de los ojos del Señor nuestro Dios. Por eso Él dice, borra mis maldades, borra mis pecados delante de tus ojos, Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es aquel que borra todas nuestras maldades delante de los ojos del Señor nuestro Dios. Pero en segundo lugar, hay una solución para el pecado que está delante de mí. ¿Y cuál es esa solución? Guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Ustedes saben que el salmista dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Y dice, con guardar la palabra de Dios. Y él dice ahí mismo en ese Salmo 119, Señor, he guardado tus mandamientos para no pecar. Quiere decir que si nosotros guardamos la palabra del Señor nuestro Dios, entonces hay solución para el pecado que está delante de mí. Por eso el salmista decía, Señor, enséñame tus estatutos para no pecar contra ti. La palabra del Señor nuestro Dios tiene el poder para limpiar nuestro caminar diario en el Señor nuestro Dios, para guardarnos de no pecar del pecado que está delante de mí. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. ¿De qué estaban limpios? De ese pecado que estaba delante de ellos. Quiere decir que mi conversión, mi arrepentimiento a través de la fe por el sacrificio de Cristo, entonces soluciona mi pecado delante del Señor nuestro Dios. Por eso el salmista en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel hombre cuyos pecados son perdonados, en quien tú no hayas iniquidad. Allí hay bendición, felicidad. Número 2, hay solución para el pecado que está delante de mí. ¿Y cuál es esa solución? Guardar la palabra de Dios. A través de la palabra del Señor nuestro Dios, limpia nuestro caminar, limpia todo nuestro
nuestro andar en el Señor nuestro Dios por su palabra. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Pedro le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, no solamente me lave los pies, sino lávame todo. Y el Señor le dijo, ya ustedes están limpios. Lo único que le tengo que limpiar es el caminar. El caminar. Los pecados delante del Señor ya han sido perdonados porque ellos habían creído, habían nacido de nuevo. Dijo, pero ahora recordándoles, tengo que limpiarle los pies, su caminar, su diario caminar con el Señor. ¿Y cómo nos guardamos de ese pecado que está delante de nosotros? Guardando la palabra de Dios, guardando los mandamientos del Señor nuestro Dios. Y el tercer solución para el pecado que está dentro de mí, en mí, también hay solución por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa solución? La pureza de corazón. Esto es maravilloso, mi hermano querido. Hay victoria en Cristo Jesús. Podemos vencer el pecado. El Señor perdona nuestros pecados, los que están delante de sus ojos. Dice, no me acordaré más de ellos, los echaré en lo profundo del mar. Pero también me da la victoria por el pecado que está delante de mí, por esa tentación. ¿Y cómo? Guardando la palabra del Señor nuestro Dios. Y en tercer lugar, de ese pecado que está dentro de mí. ¿Y cómo? A través de la limpieza y de la pureza de corazón. David comprendía esto muy claro. Por eso en el Salmo capítulo 24, libro de los Salmos capítulo 24, versículo 3 y 4, dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Salmo 24, versículo 3 y 4. Dice así, ¿quién subirá al monte de Jehová, a la colina, el lugar que Dios había escogido para estar, para su presencia? ¿Quién estará en su lugar santo? Porque es un lugar santo. Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Permítame explicarle esto. El limpio de manos y el puro de corazón. Esto nos habla, hermano, de aquel limpiamiento externo, las acciones, los pecados, hermano, que diario cometemos delante del Señor, pero también dice la pureza de corazón. Entonces, David sabía que era necesario, imperiosa, la pureza de corazón del Señor nuestro Dios. Al parecer, el salmista lo logró y Dios le dio esa pureza de corazón. Porque el Salmo 125 dice así, versículo número 4 del Salmo 125. Dice en esta oración que hace al Señor nuestro Dios. Salmo 125, 4 dice, haz bien o bendice, oh Dios, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Quiere decir que el Señor respondió a aquella oración que David tenía. Señor, dame un corazón limpio, un corazón puro. Señor, purifica mi corazón. Y luego le dice, Señor, bendiga, oh Dios, a los buenos, Señor, y a los que son rectos, puros, que son de corazón nuestro Dios. Vamos entonces a entrar en este estudio en esta noche. ¿Qué es la pureza de corazón? ¿Qué es la pureza de corazón? Y vamos a entender, es necesario y es bueno que usted tenga una Biblia y que tenga una agenda, que pueda usted tener la Biblia a su mano, porque
un estudio cuidadoso de la palabra del Señor producirá fe y anhelo para nosotros decirle, Señor, límpiame y purifícame el corazón. Que nos dé el Señor entendimiento. ¿Qué es la pureza de corazón? Número 1, es una obra de Dios en los creyentes. Escuche bien, le afirmo esto. La pureza de corazón es una obra de Dios en los creyentes. Quiere decir que aquellos que no han creído, que aquellos que no han nacido de nuevo, no pueden tener este privilegio de tener la pureza de corazón. Quiere decir que es una obra del Señor nuestro Dios para usted y para mí si hemos creído en el Señor Jesucristo. Mire lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Vamos a la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, y que el Señor nos dé entendimiento. Mire la oración del Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que esté con vosotros para siempre. Y dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que está diciendo el Señor Jesús en su ruego y su oración. ¿Cuál era esa petición? Que sus discípulos, los que habían creído en Él, pudieran tener el Espíritu Santo del Señor nuestro Dios en su corazón, en su vida. El Espíritu de verdad, no un espíritu de fanatismo, no un espíritu de religiosidad, no un espíritu de contienda, sino el Espíritu, dice, de verdad. Y el Señor dice en el versículo 17 que este Espíritu del Señor, el mundo no lo puede recibir. Lo que está diciendo es el alma inmunda, el alma del pecador no está en condiciones para recibirlo. Está muerto en sus transgresiones, en sus delitos, en sus pecados, y no lo puede ver ni lo puede conocer. Pero en el momento que una persona se convierte al Señor, esta persona se vuelve a Dios, el Espíritu viene a morar con él, viene a morar con él. Y ya estando en este estado inicial de santidad, en este comienzo de una vida espiritual, entonces puede ser bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará en él. Aquí hay dos cosas que tenemos que prestar atención para entender, o tres mejor. Número uno, el Espíritu Santo no lo puede recibir el alma mundana, el alma pecadora. Se debe convertir al Señor. Tan pronto se convierte al Señor nuestro Dios, entonces tiene su conversión, el Espíritu viene a morar en él y da una santidad inicial. Comienza una vida espiritual y esto lo prepara para que pueda ser bautizado en el Espíritu. Quiere decir que es una obra de Dios en el creyente. Es una obra del Señor nuestro Dios en el creyente. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, lo que le estoy diciendo es que la pureza de corazón es
una obra de Dios en el creyente, no en el alma mundana, no en el alma pecador. Es un privilegio para aquel que se ha convertido al Señor nuestro Dios. En el versículo 38, del Evangelio de Juan, capítulo 7, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Quiere decir que esta obra de Dios, del Espíritu Santo, la reciben aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y antes de Jesús morir e ir al Padre en esa ascensión al cielo, de subir al cielo, ya había una compañía de creyentes. Y el Señor les dice: ustedes van a recibir al Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir que la pureza de corazón es una obra de Dios para todo aquel que ha creído en Él. Alguien diga amén a eso. Eso es, hermano, el bautizo del Espíritu Santo, la pureza de corazón. Es una obra de Dios para aquel, hermano, que ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Sabe, hermano? Juan Wesley usó un término para la pureza de corazón como la segunda gracia de parte del Señor nuestro Dios. La segunda gracia. Mire, cuando Jesús resucitó en Hechos capítulo 1, versículo 4, le dijo a esto a los discípulos, les dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y usted sabe que esa promesa se cumplió en el Pentecostés para los discípulos. Pero lo que le estoy diciendo es que los discípulos de Jesús habían creído en Él, lo habían seguido, pero el Señor les dijo: necesitan una segunda obra de gracia. Y esa segunda obra de gracia es la pureza de corazón por medio del fuego del bautismo con el Espíritu Santo, para que venga a sus vidas. Eso fue lo que les dijo el Señor nuestro Dios a sus discípulos. Ahora, permítame darle un ejemplo más claro de esta pureza de corazón. En la vida del apóstol Pablo. Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo 9, versículo 17. Vamos a ir allí. Versículo 17. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: fue entonces Ananías. ¿Quién era Ananías? Un creyente, un discípulo del Señor Jesucristo. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, mire lo que le dijo, ¿cómo lo llamó? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ustedes saben la historia del apóstol Pablo, rumbo a Damasco. Allí tiene un encuentro con el Señor, cae de su caballo, se convierte al Señor, se somete al Señor nuestro Dios. Y este hombre por 3 días consagra su corazón al Señor nuestro Dios. Se consagra a la lealtad de Dios. Lleva 3 días allí, hermano, encerrado en esta casa.
y el Señor, nuestro Dios, envía a uno de los discípulos de Jesús, a un Ananías allí, para que reciba el poder, la unción, la bendición, la pureza de corazón a través del Espíritu Santo del Señor nuestro Dios. O sea, quiere decir que cuando Ananías fue allí, encontró a un creyente, por eso lo llama hermano Saulo. Lo encontró a un hombre que había consagrado su vida, su lealtad al Señor nuestro Dios, e impone las manos, ora por él, y entonces Pablo recibe la llenura del Espíritu Santo, la pureza de corazón. Quiere decir, hermanos, que esto nos cerciora la palabra de Dios, que la pureza de corazón es para aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Es aquel que ya, hermano, ha puesto su fe en el Señor y ha nacido de nuevo. Es una segunda obra de parte del Señor nuestro Dios, la pureza de corazón por medio del Espíritu Santo. El no creyente no puede tener un corazón puro. Muy bien. Ahora, en segundo lugar, ¿qué vamos a aprender en esta noche? Aunque es una obra de Dios en el creyente, en segundo lugar, vamos a aprender la parte que le corresponde al hombre para la pureza de corazón. Queda claro que es una obra de Dios en el creyente, la pureza de corazón, en aquel que ha creído, en aquel que ha confiado en el Señor nuestro Dios. Pero lo segundo que quiero decirle en esta noche es que hay una parte, aunque es una obra de Dios en el creyente, hay una parte que le corresponde al creyente, que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, para recibir la pureza de corazón. Y esta son dos aspectos importantes, lo que a nosotros nos corresponde. La primera, escúcheme bien, apunte esto, la entera consagración. Para recibir la pureza de corazón, el creyente que tiene este privilegio de recibir esta pureza de corazón, tiene que consagrar su vida enteramente al Señor nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así, Romanos 12, versículo 1. Mira, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero que entienda esto, por favor. Présteme atención. Abra sus oídos. Abra sus sentidos espirituales. Entienda esto, por favor. Pablo le está hablando a los hermanos, aquellos que se habían arrepentido, que se habían convertido al Señor nuestro Dios. Pero les dice, ustedes deben dedicar su vida a Dios. Deben consagrar completamente, enteramente, deben consagrar su vida a Dios para recibir la pureza de corazón. Es una condición esencial para recibir la pureza de corazón. Le voy a decir por qué es necesario. Escúcheme, hermano. El arrepentimiento hace que el pecador le dé la espalda al pecado. El arrepentimiento es aquella alma que se vuelve a Dios. Y el arrepentimiento hace que nosotros abandonemos el pecado. Cuando una persona se arrepiente, entonces, hermano, abandona el pecado, abandona,
no quiere seguir pecando, le da la espalda a Dios. Eso significa arrepentimiento. Pero consagración es una dedicación a Dios, es dedicar nuestra vida. No simplemente es abandonar el pecado. Se necesita la consagración entera, es dedicarnos completamente al Señor nuestro Dios. Quiero que me preste atención a esto. Quiero que lo entienda con el mayor amor, porque el Señor nos está dando luz y trae luz. Hay mucho creyente y mucho cristiano en las congregaciones, en el reino de Dios, en la vida de la iglesia, que ha abandonado el pecado, se ha arrepentido verdaderamente. Quizás dejó de fumar, de tomar, de decir malas palabras, se retiró del adulterio, de la fornicación, ya no maltrata a la esposa, de aquellas cosas bochornosas, de la borrachera, y se abandonó, se arrepintió de los pecados, pero no ha dedicado su vida a Dios. No ha dedicado su vida a Dios. No ha consagrado su vida a Dios. Simplemente se quedó en el arrepentimiento y ya dejó de hacer cosas malas, desagradables delante del Señor nuestro Dios. Pero no ha dado este segundo paso, que es dedicar por completo su vida al Señor nuestro Dios. Pastor, ¿y cómo sé yo si he dedicado mi vida completamente al Señor nuestro Dios? ¿Cómo yo lo sé? Mire su tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a Dios? Y eso le dirá si su vida ha sido dedicada a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al Señor nuestro Dios? Todos los días. ¿Su vida está dedicada a Dios por el tiempo? Su vida está dedicada. Pastor, ¿y cómo sé si yo le he dedicado mi vida a Dios? Mire sus ambiciones. Sus ambiciones le dirán, porque ¿a qué le da usted prioridad? Si usted ha dedicado su vida a Dios. Mire sus dones, sus talentos. Sus dones y sus talentos le dirán si usted ha dedicado su vida a Dios. Y por último, mire su dinero. Su dinero le dirá si usted ha dedicado su vida a Dios. Porque lo que uno dedica, consagra y no puede ser usado para otra cosa. Su tiempo a Dios no puede ser usado para otra cosa. Si usted ha dedicado su tiempo al Señor, sus dones, sus talentos, usted los ha dedicado a Dios y no sirven en ese momento para otra cosa. Sus ambiciones, su dinero. Usted coge la quincena y entonces para nosotros es algo, lo mínimo es el 10% y lo dedicamos a Dios. Entonces usted sabe si ha dedicado su vida al Señor nuestro Dios. Estas son preguntas que le dan una respuesta si usted ha dedicado su vida al Señor nuestro Dios. Y usted quiere recibir la pureza de corazón, pero necesita dedicar su vida ¿a quién? A Dios. Hay mucho creyente que solo se ha arrepentido. ¿Y qué es el arrepentimiento? Simplemente es abandonar las cosas desagradables a Dios y le reclaman a Dios. Le dicen, yo ya dejé, Señor, estas cosas malas, yo ya dejé, pero no ha dedicado su vida a Dios. Eso es diferente. Por eso Pablo les dice, hermanos, ustedes que han recibido la misericordia de Dios,
consagren totalmente su vida a Dios, dediquen su vida al Señor nuestro Dios. Quiero que entendamos un poquito más la consagración al Señor nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. En Romanos capítulo 6, Pablo no solo dice que debemos abandonar el pecado, sino morir al pecado. No solamente abandonar al pecado. No solamente yo lo abandoné, ya no hago esto, ya no hago, sino dice, muera al pecado. Y en el versículo 6 dice, conociendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión tiene que ver con la consagración al Señor nuestro Dios. Pero la crucifixión, escúcheme bien, tiene que ver, hermano, también, entonces, con aquel medio que nos lleva a la muerte. La cruz es la que lleva a la muerte. La consagración es la que nos lleva a morir al pecado, Pero mire lo que sigue diciendo. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermano, esta crucifixión, digamos como la cruz, la crucifixión como la consagración, la dedicación al Señor, es el que nos lleva a la muerte. Pero permítame explicar esto como lo explicó Juan Wesley en uno de sus sermones. Juan Wesley dijo lo siguiente: un hombre puede estar agonizando por mucho tiempo hasta que su alma deje el cuerpo, o sea, se separe. En ese instante pasa a la eternidad. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está entendiendo? Una persona, usted lo ha visto, puede estar agonizando en un hospital, pero todavía está ¿qué? Vivo allí. Solo cuando esa persona muere es que el alma se separa y pasa a la eternidad, sea vida eterna o sea condenación eterna. ¿Y usted para qué nos dice esto, pastor? Porque así pasa, mi hermano querido, con la consagración. La consagración, estamos allí crucificados con el Señor, es la dedicación nuestra, pero hasta que morimos, hermano, al pecado verdaderamente, por la pureza efectuada por el Espíritu Santo, es que comenzamos a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Quiere decir que la consagración y la dedicación es necesario. El hombre, antes de ser puro de corazón, debe estar en la cruz hasta que muera. Y eso se llama consagración. Debe estar ahí hasta que muera. Y en el momento que el pecado de su corazón expire, es que puede el alma vivir en la pureza y limpieza de corazón. Se necesita la consagración para poder tener una pureza de corazón. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, la Virgen María. ¿Se acuerdan? Cuando vino el ángel y le dio el mensaje, ¿qué le dijo? Señor, que no se haga mi voluntad. Aquí está su sierva. Hágase conforme a la palabra que has hablado. Eso se llama consagración. Eso se llama dedicación, dedicarle nuestra vida. A María no le importó nada que fueran a hablar. Ella consagró su vida y le dijo, hágase conforme
a su palabra. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, todo lo estimo y lo tengo como por basura. Quiere decir que he consagrado mi vida al Señor nuestro Dios. He dedicado mi vida completamente al Señor para obtener la pureza de corazón. Esa es una parte que a nosotros nos corresponde, hermano. Usted quizás haya nacido de nuevo, se arrepintió, hermano, pero el pecado todavía mora en usted. Todavía está morando en su corazón, está morando aquí el pecado. Ya fue el pecado perdonado delante de los ojos de Dios. Quizás usted lucha con la palabra y se limpia, cae, pero no ha tenido la pureza de corazón. Porque usted simplemente abandonó algunas cosas, dejar hacer lo malo, pero no ha dedicado su vida completamente al Señor nuestro Dios. ¿Qué parte nos corresponde a nosotros? Número 1, una consagración entera. ¿Cuántos queremos ser limpios de corazón? Debemos dedicar nuestra vida completamente al Señor nuestro Dios. Pero la segunda parte, o el segundo aspecto que nos corresponde, se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Sí, Señor. La fe sencilla. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, por favor. Vaya al versículo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hay una discusión en el concilio, los apóstoles. Hay algo que no pueden entender. Algo que no saben cómo van a manejar. Comienza el tiempo de los gentiles comienzan a ser alcanzados por la palabra del evangelio y por el Señor nuestro Dios. Y en el versículo 7 dice así, dice, y después de mucha discusión, Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, no solamente los judíos, sino también escogió a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, paganos, idólatras, borrachos, sin esperanza en este mundo y sin Dios, hechiceros, brujos, tan paganismo, esos son los gentiles. ¿Veis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles? Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mire lo que está diciendo acá este círculo. Que ellos escuchen la palabra del evangelio y crean en el Señor Jesucristo. O sea, se arrepientan, se conviertan y nazcan de nuevo. Pero en el versículo 8, Pedro les dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Quiero que entienda esto. Quiero que entienda este círculo íntimo con el Señor. Dios usa a Pedro lleno del poder del Espíritu Santo para que les predique el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Al predicarle el evangelio, ellos creen, se convierten al Señor, se arrepienten, abandonan su pecado.
Dios, dedican su vida al Señor nuestro Dios. Ellos se consagran al Señor nuestro Dios. Y Dios, que conoce el corazón de los hombres, cuando está dedicado a Él, entonces les da el Espíritu Santo de Dios. Y por esa fe, la fe que es necesaria, les purifica los corazones. Quiere decir que la fe es el paso necesario para recibir toda bendición espiritual del Señor nuestro Dios. Es el paso necesario para todo progreso o victoria en la vida cristiana. Después del arrepentimiento, por un acto de fe, entonces recibimos la salvación por ese acto de arrepentimiento. Por un acto de fe son salvos. Y viene la salvación. Pero lo mismo, después de la consagración, una vez nosotros consagramos nuestra vida, por un acto de fe, somos limpios de una vez y para siempre, puros de corazón. Ya el pecado no mora en mí, porque Dios ha limpiado el corazón. Ahora, escúcheme, hermano. De corazón. Usted sabe que cuando comenzó la historia del ser humano, en el amanecer, en el comienzo de esa historia de la humanidad, Eva y Adán y Eva apostataron de la fe, renegaron de la fe. ¿Y por qué? Porque no creyeron a la palabra de ¿quién? De Dios. La mujer no creyó a la palabra de Dios, que si ellos comían de esa fruta, morirían. Que si le desobedecerían a Dios, entonces habría muerte espiritual para ellos. Ahora, ¿cómo volvemos a recobrar el favor de Dios? ¿Cómo volvemos a recobrar todo lo de Dios en nuestras vidas? ¿A través de qué? De creer a la palabra de Dios. Cuando usted y yo le creemos a Dios y creemos la palabra de Dios, la fe viene por sí mismo. Cuando usted y yo dedicamos nuestra vida al Señor y creemos a lo que Dios dice, a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios nos dice, la fe se produce y recibimos la pureza de corazón. Mire, hay cristianos que oran pidiéndole más fe a Dios, pero no creen a lo que Dios dice. No hay que orar más. Ahí es que creer más. Creerle a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Más que orar y decirle, Señor, dame fe, y yo quiero fe, y haz este milagro, y haz estas cosas. En vez de orar más, creamos más. ¿Y cómo creemos? ¿Cuándo creemos? Cuando cumplimos las condiciones o requisitos de la fe. ¿Y cuál es esa condición y requisito de la fe? Oír y obedecer la palabra de Dios. Y entonces la fe surge, y la fe es necesaria para recibir la pureza de corazón. Y Dios, que conoce los corazones, sabe quién cree y quién no cree. Concluyo y termino con esto. Y cerramos en esta noche. Y damos gracias a Dios por esta palabra. Vayamos a la última cita bíblica hoy. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3,
versículo 1. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, cuando dice hermanos es porque se han arrepentido, han nacido de nuevo, han creído en el Señor Jesucristo. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y vuelve y le repite y le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí los que tienen un corazón carnal que todavía no ha sido purificado y aquellos espirituales que su corazón ha sido puro. Pero aquel es cristiano, para la iglesia, pero es carnal. Su corazón no ha sido limpiado, no ha sido puro, que no ha consagrado su vida a Dios, no ha creído lo que Dios puede hacer. Y dice, y ustedes no pueden recibir la comida sólida. Quiere decir que mientras no haya un corazón puro, el reino de Dios no puede crecer. La maleza que está en el corazón no lo deja crecer. Entonces diario tiene que recibir esa palabra liviana, y aunque escuche una palabra revelada, fuerte, no crece el reino de Dios en el corazón, porque todavía el corazón es carnal, porque todavía el pecado mora en mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Obra Espíritu Santo. Y aquella persona que hoy nos escucha por primera vez, o alguien se ha apartado del Señor, gracias por tu perdón. Sé que mi pecado está delante de tus ojos. Te pido que me perdones de todas mis maldades. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa. Te pido que restaures mi relación contigo, que haya paz. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Señor, hoy te damos gracias y que a través de este estudio haya un deseo de tener un corazón limpio y puro para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu bendita palabra. Precioso Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú, Señor, el que sigues obrando en cada uno de nuestros corazones y que colocas esa convicción en nosotros para que podamos, Señor, decidir tener esa pureza de corazón. Padre, queremos entregar nuestro descanso en tus manos, clamando, Señor, y pidiendo por aquellas necesidades, Señor, también que hay entre nuestros hermanos.